A continuación vamos a ver un análisis de qué es lo que dice los planes de gobierno de Fujimori y de Pedro Castillo referente al sector salud. Los planes de gobierno en salud de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori a través de una entrevista a Abel Salinas, ex ministro de Salud, en donde fue entrevistado, ¿no? En este caso por Carlos Torres Caro. Escuchemos, vamos a ver qué es lo que dice este ex funcionario público. Gobierno tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular. Señora Abel Salinas, ¿cómo está? Muchas gracias por permitirnos esta conversación. Buenas noches. ¿Me está escuchando? ¿Cómo está, doctora Abel Salinas? Lo saluda John Villanueva. Buenas. ¿Cómo está? Bien, John Villanueva, ¿cómo está usted? Un placer estar con usted. Igualmente para nosotros. Bueno, ¿usted nos puede dar algunas luces sobre qué señalan los planes de gobierno, qué dicen los planteamientos respecto a la salud, tanto de la candidatura de Pedro Castillo como la de Keiko Fujimori? Porque realmente ese es el problema que en estos momentos más nos debería interesar, más nos debería generar una curiosidad, no conocimiento respecto a qué están planteando, porque más allá de los temas ideológicos, políticos, de esta batalla ideológica que se va a presentar en esta segunda vuelta, creo que la salud, la vida humana es más importante, ¿no? Y necesitamos saber si es que estos partidos están dando alguna esperanza para, en el caso de ser gobierno, solucionar el problema de la pandemia y sobre todo en qué plazos, ¿no? Doctor Salinas, adelante, lo escuchamos. No, lamentablemente creo que hemos perdido el contacto con el exministro de Salud, el señor Abel Salinas. A ver, vamos a ver si retomamos este contacto, pero tenemos algunas referencias sobre efectivamente qué dicen los planes de gobierno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la señora Keiko Fujimori, habla de masificar el uso de pruebas moleculares, habla de detectar algunos posibles contagios de manera temprana, rastreando, ¿no?, a los que ya están infectados. Habla también de aislar, obviamente, a los que están ya infectados en sus respectivos domicilios. De alguna manera también trata de impulsar a los gobiernos locales, ¿no?, en la formación de brigadas de vacunación. Adelante, señor Abel Salinas, ¿cómo está? Ahora sí lo tenemos conectado aquí a nuestro programa. Bienvenido. Sí, muchas gracias, buenas noches. Ciertamente lo más preocupante tal vez, y empezaría por el plan del señor Castillo, del candidato Castillo, en donde a la lucha contra la pandemia, que es una de las prioridades y tal vez de lo más urgente que tendremos que enfrentar. Es cierto que él alude que el planteamiento o el programa ha sido hecho antes del inicio de la pandemia, pero aún así en este tiempo me parece que es importante ir precisando. Y esto es fundamental porque los próximos 2 años, por lo menos, la crisis sanitaria, social y económica va a... Sí, hemos perdido el audio. No, lamentablemente no lo estamos escuchando al exministro de Salud. Quizá ha puesto mute o quizá pueda ahí de alguna manera facilitarnos el contacto con nosotros, porque estamos teniendo problemas en la conexión vía audio y vía video con el señor Abel Salinas, exministro de Salud, quien nos está ilustrando acerca de qué dicen los planes de gobierno de tanto de Castillo como de Fujimori respecto a la salud y a la pandemia. Ahora sí, me parece que lo estamos captando nuevamente. Adelante, lo estamos escuchando, sí, doctor Salinas. Sí, lamento el tema técnico, la conectividad. Y creo que lo que hace falta en el plan del señor Castillo es precisamente aclarar cómo va a ser la lucha contra la pandemia, que va a ser algo que nos va a acompañar por lo menos los próximos 2 años. Dentro del plan nos habla de cosas que yo lo tengo que decir con claridad, me preocupan porque más allá de ideologías se trata de ser realista. Habla de incrementar el presupuesto en salud precisamente en el marco de esta crisis al 10% del PBI, lo cual, si bien es cierto, necesitamos más presupuesto para salud, lo que más necesitamos es más salud con el presupuesto que tenemos, lo que significa mejorar la gestión.
Entonces, actualmente el presupuesto, doctor Salinas, actualmente es aproximadamente 5%, ¿no? 5.4%, me parece. Actualmente. Así es. Ese es el presupuesto total en salud. Ahí se incluye inclusive el gasto de la seguridad social, el propio presupuesto mucho menor. Entonces, el gasto total llega más o menos a 5.5, pero ahí se incluye el gasto de bolsillo, el gasto de la seguridad social y el gasto público, proveniente del Tesoro Público. Entonces, hemos tenido incrementos del presupuesto a lo largo de los últimos 15 años, sin lugar a dudas, pero lo que hemos tenido son deficiencias en la gestión. Y probablemente uno de los problemas que tenemos es que no tenemos un verdadero sistema de salud, sino un conglomerado de subsistemas, cada uno en forma individual e independiente, buscando sus propios objetivos y gastando el dinero de acuerdo a sus propios lineamientos. Y me refiero a la seguridad social, al propio Ministerio de Salud, a los gobiernos regionales, locales, privados, sanidades de las Fuerzas Armadas o policiales. Entonces, lo que tenemos que hacer es alinear esos presupuestos, probablemente en el modelo de gestión, que es muy diferente a tener un sistema único. No podemos dar un decreto y decir, mañana ya todos pertenecen a un solo sistema. Eso es inviable. Ojalá tuviéramos una seguridad social universal, es decir, que todos los peruanos pudiéramos acceder a la seguridad social. Pero para eso... Sí, lamentablemente se ha cortado una vez más el audio de estas declaraciones tan interesantes realmente que está haciendo el faltarte. Así que no es tan sencillo elevar, no es tan ligero decir, bueno, vamos a elevar el porcentaje de tal a tal en un presupuesto. ¿No le parece, doctor Salinas? Así es, esto no es un tema tan sencillo y lo que significa es que hay un probable desconocimiento de cómo se maneja el tema económico y cómo se manejan los presupuestos. Entonces, es importante, realmente irreal, falta aterrizarlo. Y por otro lado, el plan de fuerza popular sí contempla cierto contra la pandemia y el cerco epidemiológico, etcétera. Probablemente yo recomendaría agregarle además a ese plan de lucha contra la pandemia un plan de recuperación de lo desatendido. Por la pandemia hemos dejado de vacunar, hemos perdido un poco el control de la anemia infantil, las enfermedades crónicas, cáncer, etcétera, y yo creo que eso también nos puede pasar una factura en corto plazo y por lo tanto también tenemos que, como urgente, lucha contra la pandemia y naturalmente un plan de recuperación de lo desatendido. Y además de eso ya hay que trabajar un tema de lo importante, que tiene que ver precisamente con darle sostenibilidad a un modelo, a un nuevo sistema de salud, un nuevo hablar del encuentro, y yo creo que un gran pacto social. Hay que ponerse de acuerdo todos los actores en salud y los lineamientos. Tenemos forma unida por los gobiernos, sin detenernos, sin tener tantos cambios, por ejemplo, de ministros de salud. Hemos tenido en este último periodo gubernamental de estos últimos 5 años 10 ministros de salud aproximadamente. O sea, eso es inviable para una política sostenible que signifique finalmente cambios en el sistema de salud y beneficio al ciudadano. Sí, bueno, de una rápida